equipo de Prepal y pues a todos los asistentes que de manera virtual se están uniendo a esta breve plática que tendremos con ustedes. El tema que hoy nos convoca pues es básicamente acerca de la reforma judicial y pues lo que nos preocupa a muchos, qué es lo que sigue, qué vamos a hacer ahora con esta nueva conformación de lo que conocemos como el Poder Judicial de la Federación, y para ello pues yo trataré de hacer algunas reflexiones sobre el contexto en el que se dio esta reforma y después de ello pues mostrar cuáles son las impresiones personales que tengo y evidentemente atender cualquier duda o inquietud que surja entre el auditorio. Así que de esta forma vamos a iniciar la plática. Me parece que todos o casi todos estaremos familiarizados en que dentro de cualquier Estado democrático de derecho existe un concepto que se entiende como división de poderes, el cual en el caso de México, como en muchos otros países, pues se representa a través de que el ejercicio de dicho poder no puede ser ejercido a través de una sola persona, sino que se requiere de tener con pesos y contrapesos que establezcan límites frente a las arbitrariedades que pueda tener un poder sobre otro. En nuestro caso, en México, pues conocemos que hay un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo, integrado respectivamente por lo que es el Poder Judicial, que es el que nos convoca, la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito distribuidos en todo el país, el Poder Legislativo, que son la Cámara de Diputados y de Senadores, y el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República. Maggie, por favor. Fernando, pues antes de que entres de lleno, porque ya te sentí luego dándonos la cátedra de división de poderes, pues primeramente darles las gracias a ambos por estar aquí platicando de este tema que creo que en pocos lugares se habla con tanta cercanía y yo quiero traducir todo este currículum que de repente se escucha muy bonito, pero son años de tu carrera, pues prácticamente en el Poder Judicial. O sea, yo creo que este cúmulo creo que tuviste más de 20 años al interior del Poder Judicial, si no me equivoco, por lo que hablamos antes de esta reunión, y me encanta que te sumes ahora como socio de José Limón Gallegos, a quien también agradezco, como siempre, nos haya aceptado esta invitación, dada la materia tan trascendental que lleva, muy de la mano con amparos, procedimientos administrativos y temas que la gente ubica o canaliza como administrativos y fiscales. Entonces, sí quiero subrayar eso porque de repente uno se pierde como asistente a capacitaciones, una disculpa por mi fondo musical, en cuanto al currículum, y son años, así como en Prepal llevamos años litigando, representando empresas, teniendo esta información de esta cara de la moneda, pues para mí me parece muy valioso lo que nos puedas platicar hoy e invitar a nuestros asistentes, que en buena medida les platico a ambos, que son nuestros clientes, directores, titulares de áreas de recursos humanos, finanzas, jurídicos, para que se sientan en total confianza de hacerte las preguntas con esta cercanía que nos caracteriza, ¿no? Y que buscamos que así se sientan. Creo que los medios a veces nos pueden confundir, nos pueden dar cierta información, cierto sesgo, entonces creo que estos foros pueden ayudar muchísimo a aclararnos las dudas, ¿no? Eso era lo que te quería decir. No sé, José Limón, si tú quieras decir algo, además de, también sé que estás muy contento de este nuevo vínculo que tienen en su despacho, que fortalece el área de amparo definitivamente y otras materias. Más no sé si quisieras, desde tu trinchera, decir qué expectativas tendrías de esta charla, ¿no? Sí, gracias, Maggie. Como lo mencionas, digo, siempre nos mencionas como aparte, pero la verdad es que siempre nos hemos sentido parte del equipo Prepal. Hemos trabajado ya más años de los que nos gustaría reconocer de manera conjunta, tratando de brindarles a ustedes una atención muy personalizada, persona a persona. Ahora sí que ustedes conocen perfectamente a Maggie, saben que ella siempre está detrás de todos
los que conformamos el equipo, y ahora en esta ocasión especial que aprovechamos para transmitirles la alegría de que se une a nuestro equipo de Prepal el licenciado Fernando Rochín, el doctor Fernando Rochín, que además de ser un excelentísimo abogado, es mejor persona. Y en ese aspecto, sin agraviar desde luego a nadie, en ese aspecto, pues creo que viene a robustecer este equipo de trabajo multidisciplinario, especializado ahora aún más en temas del amparo, que es ahora sí que el área de mayor expertise de Fernando, y todo lo que después ha vivido, pues evidentemente hacen de Fernando una muy valioso elemento, una persona muy valiosa para efecto de aportar al equipo. Y cuando precisamente estuvimos aquí cocinando el tema de esta cápsula, esta charla, pues quisimos también aprovechar esta coyuntura porque mucho se ha escuchado acerca de la reforma y de repente encontramos versiones medias apocalípticas, otras súper optimistas de que es un cambio de paradigma y que van a venir cosas maravillosas o cosas terribles. Y la mala verdad es que quisiéramos compartir con ustedes ópticas no sé si mesuradas, pero por lo menos pensantes en cuanto a al sentimiento que tenemos de manera, no quisiera decir anticipada, porque al final la historia ya llegó, pero no ha habido todavía una resolución de la Corte. Los órganos jurisdiccionales en realidad todavía no están integrados. Ahorita estamos en un... eh, si me río, por favor no me lo tomen a mal, pero estamos en un curso, bueno, están en un curso de capacitación express de 7 días, para efecto de tomar ahora sí encargo de sus funciones jurisdiccionales. Y en ese sentido, a ustedes como clientes y amigos de Prepal, pues sí nos gustaría como compartir ese tipo de visiones, sobre todo con dos enfoques. El qué esperar, pero más importante, el cómo prepararnos ante lo que pueda venir. Al final, el sello distintivo de Prepal es la prevención patronal y jurídica, y en ese sentido lo que queremos aportarles también es el qué hacer. De hecho, la plática es ya la reforma y ahora qué. Entonces, pues no me queda más que agradecer a nombre de Fernando, en nombre propio, por la invitación, Maggie. En realidad no nos sentimos invitados, nos sentimos de casa, y pues si no tienen ninguna otra cuestión, pues hay que dejar que Rochín nos ayude con esa visión que tiene él en relación con alguien que estuvo 24 años dentro y que espera o que se prevé desde esa óptica ante esta reforma judicial. Muchas gracias. De mi parte, no. Pues adelante. Bueno, gracias. Agradezco ambas intervenciones. Yo también, entre otras cosas, me dicen, comienza a hablar y me sueltan el micrófono y me suelto. Así que si esto ocurre de nuevo, me avisan con mucho gusto y me voy un poquito más despacio, o nos detenemos en lo que para ustedes resulte más importante. Bien, yo comencé a hablar del tema de la división de poderes, no para ponernos a filosofar ni a dar una cátedra jurídica sobre la conformación del Estado democrático, simplemente para ponernos en contexto de cómo funcionaba el Poder Judicial de la Federación y cómo se prevé que va a funcionar a partir de esta reforma que ya entró en vigor. O sea, no es de que nos preocupe qué va a pasar, ya está ocurriendo, ya estamos dentro de la reforma judicial. Y por eso yo iniciaba abordando ese concepto tan importante para entender qué es lo que debe esperarse de esta reforma judicial relacionado con el tema de la división de poderes. Continúo señalando que en México la división de poderes se ejercía o se ejerce de la forma como ya señalé, a través de los 3 poderes públicos del país, y en el caso concreto lo que nos importa para esta plática es el Poder Judicial de la Federación. Bien. En enero del 95 entró en vigor otra gran reforma judicial que fue, digamos, el parteaguas más reciente que tenemos, o el parámetro más cercano para dimensionar qué puede pasar con una reforma judicial.
En aquella época, entre otros cambios importantes que hubo, se redujo el número de ministros de 26 a 11, se estableció el principio de la carrera judicial como la base de ascenso a los puestos para llegar a ser juez, magistrado, y claramente para ser ministro de la Corte, pues había que ser propuesto por el presidente de la República y electo por el Senado, pero se daba preferencia o se elegía a los candidatos de entre aquellos juristas a nivel nacional con gran renombre o con capacidades probadas para llegar a un puesto tan alto como es el ser ministro de la Suprema Corte. Dentro de esos cambios que hubo en el 95, también se implementó o se creó un órgano que todos hemos escuchado llamar o mencionar, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Descanse en paz porque ya se extinguió, ya no existe el Consejo de la Judicatura Federal, ahora fue reemplazado por otro órgano al que me voy a referir más adelante. Este Consejo de la Judicatura Federal, entre otras cuestiones, lo que buscó es quitarle toda la carga administrativa a la Suprema Corte para ellos ser quienes eran los encargados de velar por todos los temas relacionados con la disciplina, organización, administración del Poder Judicial, obviamente la carrera judicial, hacer todo lo relativo para que los órganos jurisdiccionales del país a nivel federal funcionaran, desde la compra de lápices hasta el pago de sueldos y salarios y el examen de concursos de oposición para ascender en la carrera judicial o la destitución o suspensión de funcionarios judiciales. Entonces, por un lado estaba la Suprema Corte atendiendo los temas de mayor relevancia jurídica en el país, que era básicamente la interpretación última de la Constitución y la protección de los derechos humanos de las personas, y a la par o por otro lado, este extinto Consejo de la Judicatura Federal, que como ya señalé, se refería a todos los temas administrativos. Bien, en ese contexto había una cuestión que implicaba que el presidente de la Suprema Corte, últimamente pues la presidenta de la Suprema Corte, al mismo tiempo era quien dirigía el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, los críticos señalaban que esto pues hacía que muchas veces el órgano de gobierno del Consejo de la Judicatura Federal, que estaba integrado por 7 personas, pues estuviera supeditado a los designios o voluntades del presidente del Consejo, que era al mismo tiempo el presidente de la Corte. Bien, eso puede ser una cuestión que era criticable, pero bien o mal, más bien que mal, yo creo, el Poder Judicial de la Federación tuvo un crecimiento exponencial porque se crearon 32 circuitos en todo el país, donde todos aquellos asuntos que anteriormente eran competencia de la Corte, ahora ya los resolvían los tribunales colegiados de circuito, que era como aquel en el que yo me desempeñé en estos últimos casi 6, 7 años de mi carrera judicial, y los juzgados de distrito. Entonces, esto permitía que la Corte conociera de los temas más importantes jurídicos y que hubiera un órgano encargado de la disciplina y de la administración de los juzgadores y de todo el Poder Judicial de la Federación. Bueno, dentro de las bondades o las grandes ventajas y avances que tuvo el que tuviéramos una Suprema Corte de Justicia que fuera la protectora de derechos humanos y que fuera la última intérprete de la Constitución, es que a través de mecanismos legales como era el juicio de amparo, como es el juicio de amparo, se permitía que cualquier gobernado que se sintiera afectado por un acto de autoridad pudiera acudir ante un juzgado, ante un tribunal, o que su asunto llegara a la Suprema Corte para que se resolviera este conflicto frente a los actos arbitrarios. Así se lograron muy importantes avances en temas como protección a la salud, protección a personas en situación de vulnerabilidad, temas de equidad y paridad de género, protección de pueblos indígenas, protección de daños ambientales frente a obras públicas, ciertos límites a la facultad del legislador al crear normas pues de cualquier tipo, o temas impositivos, tributarios, fiscales, laborales, etcétera. Se podía, a través de que el juicio de amparo, una persona que careciera de atención médica le pidiera a un juez la protección y el juez ordenaba que esta persona fuera atendida en cualquier hospital público del país. Si no te daban tu medicamento, tú puedes a través del juicio de amparo lograrlo. En fin, una serie de bondades que pues realmente sí implicó un avance importante en el desarrollo de protección de los derechos humanos en México. ¿Qué otro aspecto importante ocasionó esa reforma constitucional del 95? Que también las minorías
parlamentarias del Congreso de la Unión, estos los partidos pequeños o los que no tuvieran una mayoría de votantes, podían oponerse a reformas constitucionales, a reformas, perdón, legales o a actos de la autoridad pública que afectara a esas personas que estaban representados por los grupos minoritarios. Por ejemplo, si el presidente de la República promulgaba una ley que se considerara contraria a la Constitución, estas minorías parlamentarias podían acceder a una revisión constitucional de esa norma a través de lo que se llama acción de inconstitucionalidad. O bien, si un gobierno estatal emitía algún acto que invadiera atribuciones del municipio o de otro estado o de la federación, también estas minorías parlamentarias podían acudir ante la Suprema Corte a través de la acción de constitucionalidad para que se revisara que esos actos pues fueran apegados a la norma suprema. Bueno, ese era el contexto en el que funcionaba la Corte más o menos a partir de su reforma en el 95, hasta que recientemente, concretamente el 5 de febrero de 2024, en un acto público que todos hemos visto en video, en la fecha del aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y de 1917, ese día el presidente de la República en aquel entonces anunció que enviaría al Congreso un paquete de 20 iniciativas de reformas a la Constitución. Una de ellas, que fue la que ahora nos atañe, es la relacionada a una gran reestructura del Poder Judicial de la Federación. Pero si recordamos, antes de que se diera este paquete de iniciativas, pues empezó a manejar en el discurso político, pues que el Poder Judicial estaba lleno de privilegios, que los funcionarios ganábamos mucho, que era un nido de corrupción, que la justicia estaba lejana a la sociedad, al pueblo, etcétera. Cosas totalmente contrarias a la realidad, porque precisamente la función de la Suprema Corte y de los órganos del Poder Judicial de la Federación, pues era hacer respetar los derechos humanos de las personas. Entonces, desafortunadamente, el que la sociedad mexicana no estuviera muy consciente de cómo funcionaba el Poder Judicial de la Federación e incluso llegar a confundirlo con los tribunales estatales o no saber distinguir entre un juez, un fiscal, un ministerio público o un policía, pues fue caldo de cultivo para que las políticas públicas o los discursos de odio hacia el Poder Judicial de la Federación pues fecundaran. Tan es así que todos vamos a recordar, la bandera sobre la cual se dirigieron estas reformas constitucionales fue así muy sencilla. Se empezó a hablar desde la tribuna mañanera que impartir justicia no tenía ciencia. ¿Qué ciencia puede tener? Si el pueblo sabio, pues él va a tener la facultad de ahora resolver los asuntos. Es más, se llegó a hablar de que los abogados, pues ¿para qué los necesitamos? Ahora, pues basta con que yo tenga un formulario de demandas para que yo solo acuda a los tribunales a defenderme ya que me impartan justicia. Para colmo, se remató diciendo que como el Poder Judicial de la Federación era tan corrupto, sin que jamás se probara o se demostrara estas afirmaciones, pues entonces vamos a modificar la forma de cómo llegan los jueces y magistrados a esos cargos a través de la elección del voto popular. Entonces, este argumento tan simplista, pues es completamente falaz, porque pues así de fácil, ¿no? Si el remedio para la corrupción, que nunca se demostró del Poder Judicial de la Federación, en los niveles que se maneja públicamente que existía, fuera el remedio para que ya no hubiera corrupción en los funcionarios, pues entonces yo me pregunto si habría gobernadores, diputados, senadores, alcaldes corruptos, ¿no? Porque pues si el voto popular es el remedio, pues entonces no habría ningún funcionario corrupto en estos niveles y pues la realidad nos demuestra ampliamente otra cosa, ¿no? Entonces, este discurso falaz fue el que propició que se presentara este paquete de iniciativas de reformas. Yo recuerdo hace un año todavía que estaba en la función, a inicios del año pasado, a mediados, pues como muchas otras personas, muchos compañeros de dentro y de fuera del Poder Judicial de la Federación, pues honestamente no pensábamos que esto fuera a prosperar. O sea, lo veíamos como algo tan disparatado, tan lejano de la realidad, tan sin sentido, que teníamos la esperanza de que no pasara, ¿no? Decíamos, no, pues es que la reforma no va a pasar,
es algo tan absurdo que Morena o el partido oficial pues no va a alcanzar las votaciones necesarias para modificar la Constitución. Estados Unidos no va a dejar que esto suceda, la sociedad mexicana tampoco, pero pues tremendo error, porque todos nos equivocamos. Bueno, al menos yo me equivoqué. Sí, Maggie, por favor. Gracias. A mí me gustaría hacerte una pregunta, aclarando que la información que estamos dando, que evidentemente queda videograbada y después compartimos, no la estamos haciendo desde una intención partidista. O sea, yo sí quiero que borren esa etiqueta que quizá les suene a que llevamos mano con algún partido o tenemos ciertas tendencias, porque aquí lo estamos tratando de hacer con la mayor objetividad. Yo creo que los empresarios han sabido navegar cada sexenio con sus subidas y bajadas y con independencia de quién esté en el poder, se ha podido sobrellevar, aprender, redireccionar. Sin embargo, aquí el tema nos parece muy importante porque toca fibras a las que nunca habíamos estado expuestos. Y es aquí una de mis preguntas, o sea, sí, yo sí traje, creo que también José Limón y también tú, Fernando, y obviamente todos nuestros asistentes, algunas preguntas que hacerte, porque de repente, pues todos sabemos, o sea, ya creo que los medios ya nos han informado de ciertas cosas que son genuinas, ¿no? Es decir, no hay otros países en donde exista un voto popular para la elección de estos cargos que son tan importantes. Luego, claro que se requería una gran experiencia para poder tener acceso a posiciones tan importantes como las de la Suprema Corte, y eso era bien sabido por todos los abogados. O sea, no cualquiera podía llegar a esos puntos, sino que tenías que tener una carrera y una experiencia lo suficientemente robusta como para poder llegar a una posición como esa, y era natural que tuvieras un pago de esa manera, ¿no? Hasta explicaciones históricas hay de por qué se les debe de pagar bien a los que imparten justicia, justo para evitar un tema de corrupción, un tema de necesidad. Digo, hay muchas cosas de las que podremos hablar, pero creo que a mí en particular, como representante de empresa, me preocupa qué podríamos esperar de esta Suprema Corte, o sea, de este nuevo modelo de Poder Judicial en cuanto a, te lo voy a decir abiertamente, si va a haber línea, o sea, es decir, tú crees desde como lo viste, desde esta expectativa de que no creíamos que iba a pasar, porque yo también era de las que pensaba, no puede ser que esto pueda avanzar, pero bueno, ya hemos visto que han sabido jugar bien sus fichas en cuanto a composición en congresos, etcétera, cabildeos, etcétera, etcétera, que creo que todos entendemos, aunque lo mencione así a grosso modo. Me preocupan dos cosas: la línea que puede haber, es decir, instrucciones precisas de cómo juzgar con independencia de la ley, y me preocupa que si juzgaran de alguna manera, no hubiera un cumplimiento de lo que se ordena. O sea, es decir, que ignoren las resoluciones, que normalmente hoy por hoy eran cosas que no podían ser ignoradas, ¿no? O sea, así como lo dijiste, si alguien reclamaba o pedía el amparo para el reconocimiento o el cuidado de sus derechos humanos, si se lo otorgaban, sabías que había mecanismos para que fuera respetada la resolución. Y no sé tú, José Limón, pero también el tiempo. O sea, creo que el tiempo es lo que es otra de mis variables que me gustaría aglutinarte en una pregunta. Una, ¿crees que va a haber línea en algunos temas? Dos, ¿crees que va a haber sentencias que, si bien pueden estar rescatables por la gente que se mantiene en el Poder Judicial con cierta ideología, es decir, no todos cambian instantáneamente? Y tres, ¿qué pronosticas en cuanto a en cuánto tiempo pudiéramos empezar a ver efectos? Porque creo que eso es de las primeras cosas que tendríamos que tomar en cuenta para poder prevenir con tiempo. O sea, si me dices, van a salir la siguiente semana,
Yo ahorita mando un correo a los clientes con ABC de conclusiones y les digo, quiero que me identifiques estos juicios porque la siguiente semana nos van a dar un dolor de cabeza. Si dices pronóstico que 2026 inicios, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Voltear a ver presupuestos, voltear a ver todo lo empresarial, pasivos contingentes. ¿Qué nos puedes decir? No sé, esas son de mis, digo, sé que te las estoy diciendo muy directas, pero me gustaría escuchar tu opinión y la de Limón Gallegos. Bien, gracias Maggie. Me adelanto, Pepe, porque yo también quiero aprovechar este espacio para aclarar. No estamos hablando ciertamente con sesgos ni resentimientos partidistas de ningún tipo, simplemente como una persona que estuvo dentro del proceso de pues, reforma del Poder Judicial de la Federación, esto es, no participé activamente como legislador o como actor de esta reforma, pero sí dentro del Poder Judicial de la Federación viví y sentí todo lo que esto representó para los compañeros, que como tú bien dices, pues se perdieron simplemente años de experiencia porque pues salimos del Poder Judicial de la Federación, algunos por decisión propia, otros por jubilación anticipada, otros por renuncia, pues más de 800 personas que ahora vamos a ser, o ya fuimos reemplazados por nuevos jueces y magistrados que han sido electos mediante votación popular. Entonces, yo esto lo equiparo, este tipo de pláticas las equiparo como cuando estamos en la academia, ¿no? Podemos hablar con libertad y se da por sobreentendido que no estamos poniéndonos la camiseta de ningún partido político, porque para empezar somos juristas, somos abogados y no somos políticos. Simplemente somos estudiosos del derecho y lo que queremos es brindar a pues, quienes son destinatarios de nuestros servicios jurídicos, pues de las mejores herramientas y de la información completa para que se dimensione cuál es el escenario que vamos a tener ahora que enfrentar como abogados, ¿no? Entonces, haciendo esta aclaración, trataré de dar respuesta a tus preguntas. Finalmente, coincido en que ya hemos hablado, ya hemos escuchado mucho sobre qué implica la reforma judicial, cuáles son muchas de las desventajas. Lo que yo también quiero precisar es que yo no estoy hablando desde la voz de Fernando Rochín, así como, aunque así se dijo en el nombre del webinar, sino estoy reproduciendo, por así decir, las opiniones de los expertos nacionales e internacionales que ya examinaron todas las implicaciones de la reforma judicial. Si fuera el motivo de otra plática que quisiéramos profundizar más sobre estas implicaciones, yo con mucho gusto también me puedo enfocar en ello, pero para acelerar esto me voy a avanzar a tratar de responder tus preguntas, Maggie, si te parece. Pepe, ¿gustas participar o le sigo? Bien, bueno, más o menos capté que qué pronostico en lo personal como ex servidor público, ex magistrado, bueno, magistrado en retiro, porque la verdad es que nunca nos quitaron el cargo de magistrado, simplemente ya nos fuimos al retiro, obligado, acerca de la nueva integración de la Suprema Corte. La pregunta fue muy dura y muy directa. ¿Podemos esperar que va a haber línea? Eso es lo que me comentas, ¿no, Maggie? Mira, es que, ¿cómo responder esta pregunta sin volver a tocar fibras sensibles? De las que entiendo no es el objeto principal de esta plática. Si bien en el contexto de la reforma judicial, en la reforma constitucional, se pregona que ahora va a haber mayor apertura, mayor acceso a la justicia, mayor independencia judicial, lo que nos lleva a aterrizar que no tendría por qué haber ningún tipo de línea o de instrucciones hacia adentro del Poder Judicial de la Federación que provengan de la Suprema Corte hacia los órganos orgánicamente inferiores, pues si bien esto no está de forma expresa o contemplada en el texto constitucional, pues en la práctica, pues creo que no es muy difícil adivinar qué es lo que va a suceder. ¿Por qué razón? Porque precisamente ahora con esta nueva operación de la Suprema Corte, más allá del discurso político, más allá de la idea que se intentó vender, de vamos a reformar al Poder Judicial, vamos a acabar con la corrupción, vamos a tener una justicia más cercana al pueblo, más abierto. Pues lo cierto es que si hay uniformidad en la integración de la Suprema Corte en la totalidad de los ministros que resultaron electos y que en su mayoría fueron electos pues con esta nueva práctica que descubrimos que se puede institucionalizar, como es el tema de
acordeones judiciales para saber por quién votar, pues es obvio que al haber una uniformidad ideológica, pues es altamente previsible que, si bien no de manera formal, pues de manera implícita sí va a haber una línea implícita acerca de cómo se van a resolver determinados asuntos. ¿Por qué? Porque no podemos negar que la Suprema Corte, al ser el órgano de mayor jerarquía dentro del entorno jurídico nacional, pues sus resoluciones tienen un alto impacto, tanto jurídico como político, como a veces hasta emocional. ¿Por qué? Porque lo que dice la Suprema Corte sirve para normar el criterio de los órganos jerárquicamente inferiores. Entonces, yo creo que aquí tenemos que distinguir dos cosas. Las instrucciones formales de resuelvan de determinada manera, dudo mucho que se atrevan a plasmarlas a través de una circular o por escrito, pues que se reparta a los órganos jurisdiccionales. Esto sería pues muy escandaloso, porque pues cuál independencia judicial si me dicen en una circular cómo tengo que resolver. Pero claramente a través de las primeras sentencias que dicta la Corte, vamos a empezar a ver un cambio de criterios y de precedentes judiciales en los que yo pronostico que ahora se le va a dar mayor deferencia o mayor consideración, por así decirlo de alguna manera, a las reformas o las leyes que produzca el Poder Legislativo y que promulgue el Poder Ejecutivo. O sea, en otras palabras, se va a privilegiar, desde mi punto de vista, ahora menos resoluciones a favor de los intereses particulares de los gobernados, de las empresas, y se va a favorecer ahora más, pues que pese la resolución a favor de quien emitió la norma, que es el propio legislativo, o el ejecutivo, que es el que a través de sus políticas públicas, pues manda las iniciativas de ley para que se legisle sobre alguna materia. O sea, en otras palabras, yo creo que las instrucciones no van a ser formalmente como tales por escrito, aunque implícitamente sí las va a haber. Ahora, el otro punto muy importante, y ya con esto termino esta respuesta, es tenemos que recordar que la Suprema Corte, para cambiar de criterio, lo tiene que hacer a través de casos concretos. O sea, no puede en genérico o en abstracto decir, a partir de hoy esta jurisprudencia o este criterio ya no sirve, ahora vamos a adoptar uno posterior. No, es necesario que a través de un caso concreto se le presente un expediente a la Corte para que ella diga, al resolver este caso yo tenía un criterio anterior, ahora emito un criterio diferente que se ajuste más a la política pública o a la justicia social para ser cercana al pueblo. Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. A partir de que la Corte empiece a dictar sus nuevas sentencias, sabemos que cada semana se publica en el Semanario Judicial de la Federación, pues las jurisprudencias o las tesis más importantes que se van dictando o compilando a través de estas sentencias. Entonces, yo creo que los criterios nuevos los vamos a empezar a ver de ya, tan pronto empiece a resolver la Corte. En este aspecto, digo, Fernando, si puedo aportar un poquito, sobre todo en el área que más me gusta, que es el área fiscal. Digo, sí suena y es preocupante, pero también les voy a comentar, no es un tema que en la materia fiscal sea novedoso o que no nos hayamos enfrentado. Si nosotros hacemos una pequeña reflexión de los últimos 10, 15 años, pues vamos a encontrar que entró a la Corte Margarita Ríos, que fue ex jefa del SAT, entró a la Corte el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue jefe del SAT, entró Javier Lainez, que fue procurador fiscal, y desde antes Medina Mora y algunos otros ministros, y los contribuyentes en cuanto a la impugnación de leyes, pues ya estamos acostumbrados a que la Corte no daba ni los buenos días. O sea, sí encontrábamos el tema y en materia fiscal nos acostumbramos tanto litigantes como muchas empresas como a decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, defiéndete de estos temas en materia de impuesto de la renta y no sé, hay ejemplos que van a salir que les van a recordar algunas cosas, compensación universal, contabilidad electrónica, costo de lo vendido, deducción de pagos exentos a trabajadores, y fue palo tras palo. Entonces, sí,
el escenario viene duro, pero tampoco es, o sea, no es nada nuevo lo que nos hayamos enfrentado. Vamos a tener que, evidentemente, hacer ajustes en cuanto a la manera en que nos vamos a enfrentar a las nuevas situaciones, a tratar de ser más precavidos todavía en cuanto al manejo de temas fiscales y administrativos. Y, evidentemente, si hay otras materias en donde probablemente sea mucho más sensible ese cambio, como a lo mejor el tema de justicia agraria, el tema de comunidades indígenas, pueblos indígenas, afrodescendientes, etcétera, etcétera, y cuestiones que a lo mejor no necesariamente son tan próximos al medio en donde nosotros nos envolvemos, que es el medio empresarial. Entonces, sí hay que tener mucha atención, es inclusive muy importante el que como gremios de empresarios, de abogados, de colegios, estemos muy atentos a estos nuevos criterios y a ver que no quieran salir con alguna cuestión que sea muy escandalosa, en el sentido de que, pues, ya estamos acostumbrados al litigio complicado, sí. Se puede complicar un poquito más, sí, pero al final de la historia nadie va a cerrar el changarro y tenemos que adecuarnos a estos nuevos criterios. Además, hay otro punto interesante, para bien o para mal, y creo que este caso puede ser más para bien, no todos los asuntos van a llegar a la corte, es decir, probablemente se queden en instancias de juzgado de distrito, de tribunales colegiados, en donde pueda haber inclusive oportunidades de diálogo más cercano y más razonable que inclusive la propia corte. Ay, no, era todo. A mí sí me gustaría hacerte una pregunta de cara a empezar a hablar un poco de lo preventivo, porque por un lado vemos que es un cambio radical que puede generar incertidumbre, y ante esta incertidumbre la pregunta que todos queremos saber es ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? O sea, si hay un poquito de espacio entre que se empieza a permear estos nuevos criterios, que cambien criterios incluso que ya conozcamos. ¿Tú qué consejo les darías a los clientes que estén en tu ramo, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal? ¿Qué te llamaría la atención? Que identifiquen si tienen juicios activos, que identifiquen, que pongan énfasis en su cumplimiento, en la implementación contractual, o sea, llevado a la empresa. Por ejemplo, a mí se me ocurre, evidentemente, desde el punto de vista laboral, fortalecer las negociaciones, ¿no? O sea, sí me gustaría evitar tener que depender de la impartición de justicia. Sé que no siempre se puede, pero en la medida de lo posible, no me gusta experimentar con ningún cliente. O sea, si digo, si algo va a ser novedoso, esperemos un poquito y seamos lo más conservadores en cuanto a criterios. No que no se pueda, coincido contigo que estamos, los juicios laborales también tienen sus características. Hay una reforma reciente que nos ha hecho volver a aprender nuevas imparticiones, otro lenguaje, y que al final estamos hechos para eso, nos gusta esta parte del litigio, pero también preventivamente tú podrías decir, oye, si antes, creo que no solamente lo que tenemos que voltear a ver en ocasiones es la sola impartición de justicia, sino la lectura global por la que vivimos, ¿no? De decir, oye, no sé, por darte un ejemplo, no tiene dinero el Estado, entonces va a fiscalizar con más ganas, pon atención en esto porque quiere recaudar de cualquier manera, o voltea a ver esta otra parte desde el punto de vista laboral, también las visitas de inspección se pueden incrementar. Me gustaría que nos pudieras dar algún consejo como para empezar a tomar nota de preventivamente en tus materias, en materia de amparo, en materia fiscal. ¿Qué recomendaciones nos darían a los que tenemos empresa? Gracias, Maggie. Gracias, Pepe. Como siempre, muy políticamente correcto tu intervención, amigo. Bien, mira, evidentemente hay que esperar, como digo, vamos a empezar a darnos cuenta cómo se van a desarrollar los nuevos criterios de jurisprudencia y los nuevos lineamientos que la Corte, pues, sin lugar a duda, va a sentar como referente para quienes tengan que resolver casos en tribunales colegiados y en juzgado de distrito. Pero bueno, desde el punto de vista, ¿qué aconsejaría yo
a los patrones, a los empresarios. Pues ciertamente, Maggie, tú ya tocaste un tema muy importante. De inmediato, yo diría, pues realizar una evaluación, ver cuáles pueden ser nuestros riesgos legales en las operaciones que tenemos vigentes. O sea, hay que revisar nuestros contratos, ver qué proyectos tenemos, cómo estamos dando cumplimiento a las obligaciones fiscales, a los temas laborales con nuestros trabajadores. Tenemos que ponernos muy alertas de que no caigamos en alguna infracción que, como tú lo acabas de decir, pues nos haga más propicios a una revisión o una visita o a una cuestión de multas o lo que tú gustes, ¿no? Inclusive a veces el tener contratos, porque nos hemos encontrado escenarios en donde el problema es tan básico como el no tener el contrato elaborado y además hacer, como tú mencionas, el tema de un arqueo respecto de las obligaciones y el tema también de la capacitación. Yo pudiera también dar esto a nuestro personal, sobre todo al personal que toma decisiones, que esté bien capacitado en cuanto a cuáles son las implicaciones que conlleva el hacer tal o cual actividad o dejar de hacerla, porque nos encontramos escenarios realmente, no sé, complejos en el sentido que por un número al momento de facturar le cambiaste completamente la perspectiva al robot del SAT y resulta que él cree que estás enajenando hidrocarburos, por ejemplo, por un dígito. Entonces hay que tener cuidado desde esas cuestiones. Entonces, en abono a lo que comentas, Fernando, prevención y capacitación constante de todos. A mí me gustaría mencionarles que no solamente las empresas se preparan, nosotros como despachos también. Y justo este webinar, esta unión que generamos, que es cierto que ha estado desde hace muchos años, y yo también me siento parte del equipo, o sea, los considero verdaderamente que somos un equipo especializado. Creo que esa ha sido una de nuestras estrategias muy puntuales, o sea, que fue decir, oye, viene una reforma, unámonos más los equipos especializados en distintas ramas, porque para nosotros lo que cambia mucho es la predicción que podíamos tener en los asuntos. Es decir, si nos llegaba un asunto laboral, yo lo veía y decía, mira, a ojo de buen cubero, como se dice, yo creo que van a condenar por esto y esto y esto, porque no tenemos estos elementos. Oye, no has hecho ni la contestación. No, pero ya me di cuenta que tienes estos dos elementos que no me gustan y luego puedo pronosticar que esta va a ser el sesgo, por lo menos en Jalisco. Puede ser que en Tijuana sea distinto, pero en Jalisco así resuelven. Y había ya incluso inteligencia artificial que te podía medianamente pronosticar ciertos comportamientos, no como un producto terminado, pero claro que te podía dar ciertos sesgos en la manera de juzgar, que ahora creo que para nosotros ya tienen una variable que no nos da la certeza de que vaya a seguir siendo de esa manera. Entonces, algo que a mí me entusiasma mucho a hacer equipo con personas que hayan formado parte del Poder Judicial, porque también entienden la manera de juzgar. O sea, creo que el tiempo, si tenemos un asunto y este poder interpretar cómo creemos que va a ser, es muy valioso. Entonces, cuenten que vamos a seguir haciendo estos equipos especializados y les quiero hacer una pregunta también para otras materias. Sé que no son específicamente de nuestras materias, pero a mí creo que la dependencia, o sea, dices, oye, si el problema va a estar en el Poder Judicial, pues sonaría muy lógico, pues no generes juicios, ¿no? ¿Qué opinan de arbitraje, mediación privada? ¿Les hace sentido para otras materias? Que volteemos a ver ese tipo de clausulado un poco más robusto, más resolutivo, que nos permita resolver en lo particular sin necesidad de la intervención de la impartición de justicia, o qué opinarían al respecto. No es tanto, laboral, es más la negociación. En su materia no sé si tengan alguna figura similar, pero que les haría sentido que también traigamos a la mesa ese tipo de justicia alternativa. Bien, a ver, creo que levanté la mano, ¿cómo la bajo? Aquí está. Sí, Maggie, mira, justamente lo que comentábamos acerca de cómo prepararse o qué comenzar a hacer,
dentro de este tema de revisar los contratos, empezar a hacer las auditorías internas en las empresas para identificar qué posibles riesgos tenemos, a mí me parece muy importante que, como tú ya lo señalaste, se revisen los contratos de cualquier tipo que tengamos para evitar caer en infracciones y sobre todo robustecerlos con cláusulas que nos permitan llegar a la resolución alternativa de controversias. Entonces, acudir a mecanismos alternativos para resolver controversias que nos eviten exponernos ante los nuevos escenarios en los tribunales. O sea, hay que tratar en la medida de lo posible no llegar a un pleito judicial, o sea, no irnos a los tribunales. Hay que resolverlo desde antes. ¿Cómo? Pues con la inclusión de estas cláusulas de arbitraje o de hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es tú dijiste, la negociación, la mediación, el arbitraje, para que de esta manera podamos reducir la necesidad de acudir a los tribunales, porque ahora ciertamente pues la manera de anticipar cómo nos van a resolver, pues no necesariamente va a ser igual que antes, ¿no? O sea, tú dijiste, antes un asunto laboral yo lo podía ver de una forma y decía, es que si no contesto, va a suceder lo siguiente, pero ahora, cuando menos en este momento de transición, vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Ahora, un tema muy importante también a considerar para por qué sí invertir o enfocarnos en tener alianzas estratégicas con despachos que dominen el razonamiento judicial, que conozcan de interpretación de leyes, que puedan ayudarnos a estar preparados frente a estos riesgos laborales, pues es justamente porque va a haber una enorme, entre comillas, llamada curva de aprendizaje en los nuevos juzgadores, ¿no? O sea, ahorita salimos más de 800 personas que tenemos trayectorias de 20, 30, 40 años y fuimos sustituidos por personas, muchas de ellas con nula o poca experiencia. Deja tú en lo judicial, en lo jurídico, ¿no? Porque algunos hasta recién egresados, no digo que esté mal, simplemente estoy diciendo que ya no va a ser como antes. Entonces, pues qué mejor que tratar de evitar llegar a conflictos judiciales, preparándonos, como ya señalé, haciéndonos una revisión interna, detectando riesgos dentro de las empresas, pues cumpliendo con la normativa aplicable y pactando o revisando este tipo de cláusulas de arbitraje o de solución alternativa de conflictos. Adicionalmente, podemos pensar en el tema en materia inclusive administrativa y fiscal, en escenarios como el acuerdo conclusivo, la intervención de PRODECON para efectos de o evitar el tema del litigio o depurar los asuntos para que vayan ya a juicio lo más aseados posible en cuanto a cuestiones que sí pudieron haberse corregido o que se pudieron haber demostrado antes de llegar a juicio. Entonces, sí, ciertamente, como dices, Maggie, la negociación, el tema de ser creativos y buscar alternativas diferentes ante estos nuevos retos, implica por parte de quienes nos toca estar del lado de los empresarios, estar más y mejor preparados, pero sobre todo más y mejor conectados entre nosotros mismos. Así que gremialmente tenemos que hacer un frente, así como los empresarios tendrán que hacer un frente específico para que a través de controles democráticos con los legisladores, inclusive la propia presión social pueda hacer que los nuevos juzgadores, tal vez los ministros de la Corte, atemperen en un momento dado sus propias resoluciones. Sí, y no me gustaría tampoco quedarme corta en ir un poquito más allá y mostrarles hasta dónde puede llegar nuestra imaginación, porque casi siempre se adaptan los modelos de negocio. Entonces, sé que de repente suena un poco repetitivo que pongamos atención en contratos, que pongamos atención en fortalecer cláusulas, pero al final es una nueva perspectiva la que estamos tratando de brindar. Y también podemos verlo un poquito más de lejos y decir, el problema está en nuestra jurisdicción. O sea, si tu modelo de negocio tiene operaciones que pueden verse muy afectadas por el territorio mexicano, pues también el voltear a ver otras jurisdicciones más estables, más seguras de impartición de justicia es totalmente válido. O sea, si dices, oye, ¿y qué pasa si me voy a otro país? Patrimonialmente diversifico, cambio mi modelo de negocio. O sea, al final
los que tienen más noción del core business de cada empresa, son ustedes quienes nos muestran cuál es la parte más vulnerable y nosotros también podemos ayudarles a identificar los riesgos. Entonces, pareciera muy cortito, pareciera que, digo, esto se los comento porque tiene distintas perspectivas, o sea, no nada más quiero que se queden con el tema de revisemos contratos y ya hasta ahí, sino que de verdad le den una pensada desde su cancha y sus lentes empresariales, si no impacta más en un modelo de negocio, que la consecuencia sea más grave, el impacto, sobre todo el impacto. Nosotros estamos hablando de probabilidades de ocurrencia ahorita, o sea, estamos diciendo, oye, ¿crees que ocurra? ¿Cuándo crees que ocurra? ¿Cuánto te tardas? Pero los que saben cuánto impacta son ustedes, hacia su interior. Si a mí me dijeran, oye, hay una reforma que es completamente inconstitucional, en donde tú ya no puedes ser abogada por lo que tú quieras, y yo sé que el órgano que va a analizar si es inconstitucional o no, no funciona, voy a decir, a mí me amarra de manos completamente en mi modelo de negocio, por dar un ejemplo, ¿no? Y tendré que prevenir de alguna manera qué hacer alternativamente. Pero bueno, es otra arista que se las quiero dejar en su cancha también para que lo piensen. Y no sé si quieran ahora escuchar también algunas preguntas de nuestro foro, ¿no? De los que nos acompañan. Si tuvieran preguntas muy puntuales o nos quisieran hacer un comentario, a mí sí me gustaría, digo, nos queda todavía tiempo, pero podemos prolongar un poquito los minutos para dialogar si nos quisieran hacer una pregunta de este estilo cercana que no estemos considerando desde nuestra trinchera. Parece que no. Creo que inclusive dicen que más vale ser historiador que adivino, o sea, no significa que no podamos nosotros tomar acciones como las que hemos comentado, pero también creo que la historia pondrá a las situaciones, a las personas e inclusive a las instituciones en un lugar determinado. Y aunque parece que en el horizonte jurídico hay nubarrones, creo que al final debemos de, sin un optimismo estúpido o así, tipo Ned Flanders, pues tomar las precauciones correspondientes, pero entrarle a esta nueva realidad de la mejor manera y con una actitud lo más positiva posible, porque al final de la historia la vida no acaba aquí. O sea, inclusive puede haber situaciones que puedan realmente cambiar para bien, situaciones que antes eran, pues a lo mejor poco pensables, como, digo, yo sé que suena poco probable, pero el tema de tener una justicia más cercana, de tener órganos tal vez un poquito sensibles en cuanto a su conformación, etcétera, etcétera. Sí, sí podemos encontrar realidades que a lo mejor actualmente no podamos tener como esa claridad, pero que en el tiempo nos puedan demostrar que en todas las cosas no son ni absolutamente negativas ni completamente positivas, y que las situaciones que nos enfrentemos, pues hay que atorarle de la mejor manera, estar preparados, poner nuestras barbas a remojar, ponerle aceite a las lámparas para estar lo mejor preparados ante lo que pueda ocurrir. Insistimos, la prevención hoy más que nunca se vuelve un tema básico. El tema de la habilidad de las abogadas, de los abogados y también de los empresarios, pues también se vuelve un tema neurálgico. Pues no sé si quisieras concluir de alguna otra manera, Fernando, respecto de todo lo que nos has expuesto, antes de que yo dé unas palabras también de conclusión. Sí, bueno, enfocado a lo que yo sugiero o para redondear este tema de qué pueden hacer como empresarios o qué es lo que yo aconsejaría como abogado, es pues lo que ya se dijo, ¿no? O sea, hay que evaluar qué riesgos actuales tenemos en nuestras operaciones para detectar pues posibles oportunidades para mejorar normativamente o el cumplimiento de la normativa para pues no tener mayores problemas legales.
Hay que darle un enfoque tanto de nosotros que damos servicios jurídicos como de quienes lo reciben, a darle prioridad a los mecanismos alternativos para la resolución de controversias. Yo creo que para todo esto es indispensable contar o seguir contando con asesoría jurídica especializada. O sea, hay que acercarnos a despachos que tengan ya este camino recorrido en tema de prevención, pero que también ahora conozcan cuál puede ser la visión de los nuevos juzgadores, y pues qué mejor con personas que pues, sepan cómo funciona el sistema desde adentro. ¿Por qué? Porque esto también nos va a permitir, como ya dijo José Limón, pues no verlo todo como una catástrofe, sino como una oportunidad. Pueden venir cosas buenas e interesantes si sabemos cómo actuar cuando tengamos un asunto frente a los tribunales, y me refiero a actuando desde el punto de vista estrictamente ético, profesional, que nos permita darle una respuesta satisfactoria a los clientes o a los empresarios que nos contraten para estos servicios. Un tema muy importante que yo sí no me quiero ir sin señalar, es que ante este periodo de transición que va a haber y esta curva de aprendizaje con los nuevos juzgadores, hay que estar preparados para contingencias. O sea, podemos empezar a recibir mayores auditorías de la autoridad, podemos empezar a recibir mayores multas, porque pues el Estado va a tratar también de actuar y quizá de probar o de comprobar hasta dónde puede llevar al límite al nuevo Poder Judicial de la Federación. O sea, a ver, yo como autoridad estatal, como SAT, como IMSS, como Infonavit, ¿hasta dónde puedo actuar? ¿Y hasta dónde me va a resolver el nuevo Poder Judicial de la Federación a favor o en contra de los intereses estatales que ahora representan a los intereses del pueblo, ¿no? Por así decir. Entonces, yo como empresario, mejor pongo mis barbas a remojar, me pongo a revisar mis contratos, mis obligaciones fiscales, mis obligaciones laborales, y además me preparo pues con fondos de contingencia para pues, pagar multas o para pagar impagos o llegar a negociaciones con los trabajadores, no sé, ¿no? O inclusive a estar preparado a que si tengo asuntos litigiosos en trámite, pues que yo pensé que ya me iban a pagar dentro de poquito porque ya se iba a resolver, pues tengo que estar consciente de que quizás se va a alargar un poquito más el tiempo en que yo voy a recibir una recuperación de algún numerario por el tema judicial, ¿no? Porque pues, digo, esa curva de aprendizaje vamos a empezar a ver cómo resulta y hasta cuándo se empieza ya a caminar con normalidad. Otro tema importante que yo pondría sobre la mesa para concluir es justamente dentro del contexto de aprovechar estas oportunidades ahora con este cambio del sistema judicial, es también como empresario pues tratar de implementar o alinear políticas internas de la empresa pues que sean afines a las políticas públicas, por así decir. Pues si yo sé que habrá un tema muy importante, va a ser con mayor razón las cuestiones de paridad de género, las cuestiones de inclusión, de protección de comunidades y pueblos indígenas, bueno, pues a lo mejor ya no voy a contratar únicamente a varones, ¿no? Para determinada área. ¿Por qué? Porque puedo evitar de esta forma, pues que me lleguen a presentar alguna demanda, pues por discriminación, porque solamente contrato a personas de determinadas características, ¿no? O si yo no tengo una política de inclusión, bueno, pues la implemento dentro de la empresa para yo estar preparado a lo que pueda venir. Si yo nunca le he dado oportunidad de acercarme a personas indígenas, bueno, pues hay excelentes profesionistas, hay colegios de abogados indígenas, hay muchos colegios especializados en artes y oficios o profesiones que son para pueblos indígenas. Entonces puedo yo también empezar a acercarme de estas personas, porque de esta manera mis políticas empresariales van a ser afines a las políticas públicas y me van a ver no como un enemigo, sino a lo mejor como alguien que es afín a estas nuevas dimensiones, y pues hasta como un aliado, ¿no? En el futuro. Quien quita, a lo mejor después me hablan para participar en actividades empresariales que sean afines al gobierno, y finalmente pues es válido. La realidad es que la reforma judicial ya llegó, ya la vamos a vivir, y ni hay que irnos de cabeza porque todo va a estar mal, pero tampoco hay que ser optimistas de que todo va a estar bien. Vamos a tener que ir viendo poco a poco, pero creo que la clave, aquí ya se dijo, es prevención, asesoría especializada y estar preparado con planes B, como puede ser, ya dijo Maggie, incluso movernos de locación, ¿verdad? Si tenemos la forma de llevar nuestra empresa fuera del país, pues también
considerarlo, ¿por qué no? O si el arbitraje lo vamos a buscar fuera del país, pues también explorar esas alternativas, que si tenemos el temor de que la justicia en México ya va a ser poco imparcial, porque ahora va a tener sesgos de determinadas políticas públicas, bueno, pues me voy a foros donde yo considero que puede haber todavía esa imparcialidad, como puede ser un arbitraje nacional o internacional de árbitros privados, ¿no? Entonces, yo resumiría todo esto diciendo el famoso, al mal tiempo, buena cara. Gracias. Muchas gracias. Pues mi conclusión va muy alineada, por coincidencia o no, con lo que tú platicas. Es un poco más quizá filosófica y desde mi experiencia empresarial, casi siempre los que tenemos una empresa o dirigimos una, aprendemos a tener unas lecturas un poquito más allá de lo evidente. No siempre son números, no siempre son fenómenos, sino que tratamos de ver qué ocurre. Y yo creo que sí está habiendo cambios sociales radicales, no solamente en México. O sea, creo que todos podemos sentir que se requiere hacer un cambio a nivel humanidad. Claro que creo, y mi equipo está muy acostumbrado a que les diga que el universo conspira a nuestro favor. Y de repente este tipo de cosas, pues también yo invitaría a verlas desde la mayor fluidez posible. O sea, sí a prepararnos, pero a saber que quizá la repartición de riqueza no era la adecuada, y que había cambios positivos que había que hacer en cuanto a salarios mínimos, en cuanto a esquemas laborales, que sé que aprietan a muchas empresas, pero también nos enseñan a administrarnos mejor, a dirigir mejor, a poner el foco en otras cosas como el factor humano. Y también lo que se busca a través de estos órganos al final es la justicia, ¿no? También aprendamos, quizá tengamos que poner un ojo a ver si nuestras operaciones realmente tenemos incorporado el valor de la justicia, y que no estemos siendo abusivos desde un extremo, no para que, que alguien, un tercero, nos tenga que decir si lo estamos haciendo bien o no, sino como una reflexión propia, porque pues las empresas tienen un rol muy importante en la sociedad. Son un mecanismo de inclusión laboral para todos estos grupos vulnerables que se han venido mencionando, y son un mecanismo para la disminución de la pobreza, que es un problema global. Entonces, sé que es una conclusión mucho más filosófica, mucho más poniéndole ahora foco a otros valores, pero igualmente valiosa. Digo, vamos a fluirlo, estamos preparados, estamos haciendo equipo, como se los hemos transmitido en varios momentos, pero pues invitarlos también a echarle un ojito en donde creen que se pudiera mejorar. Hay muchos temas tendencia, no tendencia que marquemos nosotros ni un país, sino la humanidad como tal va levantando manita de cuáles son las necesidades torales. Y creo que este cambio también tiene que ver con esta incomodidad de cómo estamos organizados los humanos, ¿no? Entonces, pues dejemos que fluya y acompañémonos. Cuenten con Prepal y con todos los aliados, con el equipo legal para atenderlos, escucharlos y acompañar sus decisiones. Sale, pues de mi parte sería todo. No sé si cerré muy románticamente, pero los quería decir. No, pues gracias a todas, gracias Maggie, gracias Fernando. En mi parte, como siempre, un placer estar con ustedes y compartir unos breves minutos. Igualmente un honor. Gracias por su atención y por la invitación, Maggie, Silvia y todos los demás miembros del equipo. Y pues espero que haya sido de su interés esta breve charla. Claro que sí, muy interesante. Pues que se venga la reforma, estamos listos. Comenzamos. Gracias. Gracias a todos los que asistieron. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.